Esta mañana vamos a continuar con el sermón de la semana pasada. Llevar el nombre de Yahweh dignamente. Llevar el nombre de Yahweh dignamente. Y antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que podemos ver en tu palabra. Y Señor, ayúdanos a entender realmente la relevancia de este mandato para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, que tú nos has llamado a ser tu pueblo, y eso es para llevar la grandeza de tu nombre delante de un mundo rebelde, un mundo perverso. Gracias, Señor, por eso. Y gracias que sabemos que solo es en tu poder que podemos hacer eso. En tu nombre, amén. El título otra vez esta mañana: llevar el nombre de Yahweh dignamente. Llevar el nombre de Yahweh dignamente. Y el versículo es Éxodo 20, versículo 7. El tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Eso es el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Es importante recordar que lo primero y lo más importante en este mandato es entender quién es el Dios verdadero y cómo Él se ha dado a conocer por su nombre. Cuando Yahweh dio estos mandamientos, el nombre tenía un significado muy importante. Así que la semana pasada tratamos eso y vamos a recordarles eso en unos minutos. Luego, la semana pasada vimos cómo se ha entendido este mandato por muchas personas, cómo no profanar el nombre usándolo ligeramente y no jurar en falso. Y vamos a estar repasando esos puntos brevemente también. Vamos a dar lectura de versículo 1 a 7, entender el contexto de Éxodo 20, y luego vamos a ir viendo este mandamiento en su contexto. Éxodo 20, versículo 1 a 7. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, Yahweh tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Estoy leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas esta mañana. Recordamos que este mandato, el tercer mandato de llevar dignamente el nombre de Yahweh Dios, se vincula con los primeros dos. El primer mandato es de no tener otros dioses. Y eso quiere decir que nuestra vida se debe centrar en Yahweh Dios. Nos centramos en Él cuando lo conocemos por quien Él es, como Él se ha revelado. Nos centramos en Él cuando lo adoramos conforme a lo que Él nos manda y también conforme a su santo ser.
Nos centramos en Él cuando le amamos y le obedecemos como le es digno. El segundo mandamiento se enfoca en la adoración aceptable de Yahweh Dios. Y esta adoración eleva su santo ser como totalmente distinto de la creación. Y esa adoración es conforme a lo que Él dice, conforme a sus deseos y no conforme a los deseos de los seres humanos. Él es quien decide cómo Él quiere ser adorado. Y obviamente, a la idolatría como el segundo mandamiento tiene una aplicación mucho más amplia que tiene que ver con tener cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Yahweh Dios y adorar o darle lo que le merece a Dios. Cuando nosotros no tenemos a Dios en el centro, por definición, estamos llegando a ser idólatras. Estamos manifestando tener nosotros mismos en el centro. Así que estos mandamientos, y en sí podemos decir, todo mandamiento que Dios da, muestra si nuestro corazón está inclinado a Él o nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos. De principio a fin de la humanidad, ¿no? Desde Adán hasta ahora, Yahweh Dios está redimiendo y salvando un pueblo. ¿Con cuál propósito? Para adorarle y servirle conforme a su santidad, para reflejar su grandeza y la santidad de su nombre. Y por eso dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y eso tenía que ser en el Antiguo Testamento los israelitas. Y hoy día es su pueblo, la iglesia. La verdad principal que hemos estado viendo la semana pasada y esta semana es, tomar el nombre de Yahweh es llevar su marca sobre nosotros, indicando que le pertenecemos. Es representar su santo nombre delante de un mundo rebelde. Vamos a repasar muy brevemente los primeros 3 puntos y vamos a pasar la mayor parte del tiempo esta mañana en el cuarto punto, que es el enfoque de este mandato. El primer punto es Yahweh, el nombre inefable de Dios. El nombre inefable del único Dios verdadero significa el que existe por sí mismo y quien se dará a conocer por sus hechos. El nombre de Yahweh da a conocer la verdad que Yahweh no es como los dioses falsos, ni como ninguna otra criatura. Como dice en Isaías 42, versículo 8, yo soy Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria a otro no haré, ni mi alabanza a imágenes talladas. En Éxodo, capítulo 3, vimos que Yahweh Dios se dio a conocer a Moisés cuando le llamó para guiar a su pueblo a salir de la tierra de Egipto. Y Yahweh dijo, con este nombre me conoceré por las generaciones que vienen. Y Yahweh Dios en esa ocasión se dio a conocer por sus hechos, de que Él es el que salva a su pueblo y juzga a los enemigos. La Biblia textual no dice que en su sentido primario el nombre Yahweh o Yahvé significa el que existe en sí mismo, el que es lo que Él es, el que es lo que Él es, el eterno yo soy. Pero también conlleva la idea de llegar a ser
Es decir, llegar a ser conocido por sus hechos. Así que es importante que nosotros entendamos cuál es el nombre de Dios. Y los que tienen la Biblia de las Américas, o yo creo la Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia de las Américas, tienen traducido el nombre de Yahweh como Señor en mayúsculas en el Antiguo Testamento. Así, en esos lugares, habría sido mejor poner Yahweh o Yahvé, que es el nombre de Dios. El segundo punto de lo que vimos la semana pasada es no usar el nombre profanamente. Y cuando decimos profanamente, quiere decir como una palabra común. Y si recuerdan, ¿qué es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es hacer una imagen que supuestamente representa a Dios. ¿Qué es lo que esa imagen hace? Baja a Dios al nivel de su creación. Y lo hace común. Este tercer mandamiento, está aquí también, de usar el nombre de una palabra común. El comentarista Carro dice, además de blasfemar, la palabra tomar en vano significa algo vacío o inútil, algo falso, una mentira. El nombre de Dios no debe ser usado en vano, no debe pronunciarse el nombre de Dios livianamente en chistes ni en cantos. Debe ser usado con reverencia, no debe rebajárselo al nivel humano. Levantar el nombre de Yahweh de una forma trivial es profanar su nombre, bajando al Creador al mismo nivel que su creación. El tercer punto de la semana pasada, no jurar falsamente en su nombre. Se debe hacer los juramentos con seriedad, entendiendo que estamos llamando a Yahweh Dios como testigo de lo que decimos. Cuando uno jura, ¿qué es lo que está haciendo? Está llamando como testigo de lo que uno está diciendo la persona por el cual está jurando. Entonces, si una persona jura, ¿no?, por Dios, por ejemplo, está llamando a Dios como testigo de lo que está diciendo es verdad. Y cuando mentimos, cuando decimos cosas que no son verdad, llamando a Dios como testigo, estamos queriendo hacerle partícipe de nuestra mentira. Y tristemente, ¿qué es lo que pasa muchas veces hoy día? Muchas veces dicen, te juro por Dios, cuando están mintiendo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Levítico 19:12 dice, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Yahweh. Eclesiastés 5:4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él, Yahweh, no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Y también en ese punto vimos que Yahweh Dios dijo, no deben jurar en nombre de dioses falsos. ¿Por qué? Un Dios falso, por definición, no existe. Entonces, ¿quién está llamando a ser testigo de lo que está diciendo? Algo que no existe. Así que esos son los puntos que vimos la semana pasada. Vamos a continuar esta mañana con el cuarto punto, llevar dignamente su nombre. Llevar dignamente su nombre. El enfoque del mandato se centra en representar la grandeza de Yahweh Dios delante de un mundo perverso y rebelde. Por ende, nuestro comportamiento debe manifestar su santidad
en nuestro diario andar. Otra vez, el mandato, Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y por este punto voy a estar citando o usando mucho material de mi tío, que es un teólogo del Antiguo Testamento, Daniel Block, y el título del artículo que él ha escrito es Llevar el nombre del Señor con honor. Llevar el nombre del Señor con honor. Y es algo que leí hace no sé cuántos años atrás, como 10, tal vez un poco más, que realmente me impactó en la manera que él ha explicado este mandato. Él dice, dada la prominencia de la teología del nombre, y espero que no esta semana que ustedes estaban leyendo la palabra de Dios, se dieron cuenta en su lectura cuando dice el nombre de Dios, o en el nombre de Jesús, por ejemplo, en Filipenses 2, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es una y otra vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dada la prominencia de la teología del nombre en las Escrituras, me pregunto si todas estas interpretaciones, lo que ya hemos visto, podrían no pasar por alto el tema central, a saber, el de usar el nombre de Yahvé como una insignia o una marca de propiedad. Me parece que la clave de este mandato es el verbo nasa, que realmente no significa tomar o mal usar, o pronunciar, todo lo cual requiere diferentes modismos. Aquí tiene su sentido normal. Está diciendo que el verbo aquí tiene su sentido normal, que es llevar. El sentido normal de este verbo en hebreo es llevar. Más que acá, la colocación actual de llevar un nombre solo ocurre en algunos pasajes en Éxodo que hablan de los nombres de los hijos de Israel inscritos en las dos piedras de onix, del recuerdo, en las piezas del hombro del efod. Por lo tanto, el sumo sacerdote lleva, ¿no? Ustedes si han leído en el Antiguo Testamento todas las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote, lo que él llevaba. Y por eso, el sumo sacerdote lleva estos nombres en el pectoral del juicio, en su corazón, cada vez que entra en el lugar santo, representando a los israelitas ante Dios. Aquí Aarón lleva literal y físicamente los nombres de las tribus israelitas en su cuerpo, recordándole a Yahvé su pacto con ellos. Al mismo tiempo debemos recordar que el sumo sacerdote también llevaba literal y físicamente el nombre de Yahvé en su cuerpo, porque en la parte delantera de su turbante había una medallón grabado con otra frase hebreo que quiere decir santo perteneciente a Yahvé. Tenía eso grabado en su turbante. Y según Números, capítulo 6, 27, en el futuro los sacerdotes arónicos pondrán el nombre de Yahvé en los israelitas, declarando para ellos lo que llegó a ser conocido como la bendición arónica, ¿no? en ese pasaje. Y porque llevan el sello de su nombre, son objetos de su bendición. Entonces, otra vez, esa expresión santo que pertenece a Yahvé. En Deuteronomio, esa expresión se aplica a los israelitas en su conjunto.
Y eso en Éxodo capítulo 19, un capítulo antes, versículos 5 y 6, Éxodo capítulo 19, 5 y 6, dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Israel era el pueblo especial que pertenecía a Dios, que llevaba su nombre sobre ellos. Con la venida de Cristo, todos los que creemos en Cristo le pertenecemos. Y solo un versículo del Nuevo Testamento, antes de volver aquí, 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y obviamente, en este pasaje, cuando dice el que menciona, es uno que dice: yo pertenezco a Yahweh Dios. Volviendo a citar, estrictamente hablando, sin embargo, la metáfora, y realmente eso es muy importante, involucrada en el mandato del decálogo, deriva de la práctica de marcar, ¿no?, con algo muy caliente, ¿no?, un hierro caliente, por decir, a los esclavos como animales, con el nombre de su dueño. La metáfora aquí otra vez se deriva de la práctica de marcar, ¿no?, con ese hierro caliente que estaba calentado en el fuego, a esclavos como animales con el nombre de su dueño. Esta costumbre estaba muy extendida en el mundo antiguo, siendo atestiguada en Egipto desde el Imperio Nuevo al siglo V a.C. Especialmente interesante es la marca de esclavos del templo en la antigua Mesopotamia. Los esclavos del templo fueron marcados en la muñeca con la estrella de Istar. Así que estos símbolos, esas cosas, son las prácticas que subyacen a Isaías cuando dice en Isaías 44, versículo 5, este dirá: yo soy de Yahvé. Otro será llamado por el nombre de Jacob. Otro inscribirá en su mano perteneciente a Yahvé, y se llamará con el nombre de Israel. Y esa costumbre de inscribir el nombre es bien conocida por las inscripciones de sellos de los israelitas y judeitas en bullas y fragmentos de cerámica que identifican a los propietarios de vasijas o documentos. Entonces, las 5 letras, ¿no?, indicando uno de esos es el nombre de Yahvé, y el otro es algo que quiere decir de, ¿no?, funcionan como una marca en la mano que identifica al portador como propiedad de Yahvé. Propiedad de Yahvé. Otra vez, esa traducción de este teólogo dice en Isaías 44, versículo 5, este dirá: yo soy de Yahvé. Otro será llamado por el nombre de Jacob. Otro escribirá en su mano perteneciente a Yahvé, y se llamará con el nombre de Israel. Entonces, eso es el trasfondo que había en el momento cuando Yahvé Dios les dio a los israelitas los 10 mandamientos.
En Éxodo capítulo 20, los primeros versículos, Éxodo 20, dice, entonces Dios habló estas palabras, diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y con esa declaración, Yahweh enfatizó que era su Redentor. Y esto es lo que en Israel se había convertido en Sinaí. A través de los procedimientos de ratificación del pacto, los benefactores de los grandes actos de liberación de Yahvé, las personas que recientemente habían sido propiedad esclavizada del faraón, antes habían sido propiedad de faraón, pero que habían sido liberadas para convertirse en vasallos de Yahvé. Y fueron sellados con su nombre. Pero en este caso, y esto es muy importante, el sello no solo declara que Israel es el pueblo que pertenece a Yahvé. Significa que donde quiera que vaya la gente, lo representa y lo declara al mundo el privilegio de ser suyo. Entonces no solo significaba que pertenecían a Yahvé como su propiedad, más bien lo representaba y declaraba al mundo el privilegio de ser suyo. Y solo hay que recordar, muchas veces vemos los 10 mandamientos, por ejemplo, como un peso. ¿Okay? No me deja hacer lo que a mí me dé la gana hacer. Cuando uno vive de corazón, conforme, por ejemplo, a la ley de Dios, con un corazón de amor por Dios, tiene una vida de felicidad, de contentamiento en el Señor. Sí. Aunque puede haber, sí, circunstancias difíciles. Pero cuando uno vive a espaldas de Dios, a espaldas de su ley, vive una vida de destrucción, de caos y de malestar. Tenemos todo al revés. Y debemos recordar que Dios nos ha dado su ley por amor, porque nos ama. Y en sí, los israelitas fueron llamados a proclamar la grandeza de Yahweh Dios delante del mundo. Y voy a leer en un minuto algunos pasajes que hablan de eso. Volviendo a citar, pero hay más, si los israelitas declaran a Yahweh o Yahvé como su Dios y afirman ser su pueblo, entonces deben vivir de acuerdo con su voluntad revelada, que se expresa de diversas maneras, como caminar en los caminos de Yahvé, servirle o observar sus mandamientos y las estipulaciones del pacto. Si los israelitas hacen eso, las naciones verán cuán bendecidos son de tener leyes tan justas por las cuales vivir. Vamos a leer 2 pasajes en Deuteronomio, si quieren pasar ahí. Deuteronomio, el primero es Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, versículo 16 hasta 19. Deuteronomio 26, versículo 16, que dice, Yahweh, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado
a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho. Un pueblo que pertenece a Yahweh, un pueblo como su posesión exclusiva. ¿Y cuál era el resultado si obedecieran? Era poner en alto el pueblo de Israel. Vivir bajo la bendición de Yahweh Dios. El mundo hoy en día está viviendo bajo la maldición de Dios. Por cómo nosotros vivimos. Todas las sociedades del mundo han rechazado a Yahweh Dios como el Creador, como el que tiene derechos sobre todos. Y hoy en día estamos viviendo la destrucción de eso. Y obviamente a medida que vayamos pasando por los mandamientos de, por ejemplo, no matarás, estaremos pensando en el aborto, eutanasia y varios asuntos. Y de muchos otros mandatos y cómo aplican y cómo estamos viviendo la destrucción hoy día. Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4. Versículo 5, Deuteronomio 4, versículo 5. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, tal como Yahweh mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra, en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahweh nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Ninguna otra nación tenía, como dice, su Dios tan cerca. No tenía una ley tan justa. Y eso fue para el bien del pueblo y para el renombre de Dios. Pero, si habiendo sido, el pueblo de Israel, sellados por el nombre de Yahweh, y si se comportaran como las naciones, como si pertenecieran a Baal o algún otro dios, y cometieran crímenes abominables, entonces su nombre, el nombre de Yahweh, es profanado, contaminado, blasfemado. En resumen, en lugar de publicitar la gloria y gracia de Yahweh, cuando su pueblo del Santo Pacto lo tergiversa, le dan vergüenza a su nombre. Y luego, cuando llega el juicio, la reputación de Dios se mancha aún más. ¿Por qué? Porque las naciones no verán en esto la respuesta divina de la infidelidad o a la infidelidad humana. Por el contrario, sacarán todas las conclusiones equivocadas acerca de Dios. Así que si los israelitas llevaran en vano el nombre de Dios, ¿qué pasaría con las otras naciones? Sacarían conclusiones equivocadas de Yahweh, Dios. ¿O Yahweh ha cambiado su opinión acerca de Israel como su pueblo y los ha abandonado? ¿O Yahweh es incapaz de defenderlos frente a los desafíos de otros dioses? Yahweh Dios no puede, es impotente. Dado que ambas conclusiones son erróneas, la infidelidad de Israel ensucia la reputación de Yahweh en dos aspectos. Primero, cuando los israelitas se comportan
se comportan como las naciones y tergiversan el carácter de su Dios, que los llama a ser santos como Él es santo, y recuerden, eso es del Antiguo Testamento, y a ser compasivos como Él es compasivo, y cuando se exilian, no solo propagan este veneno a las tierras de su cautiverio, pero también hacen que las personas saquen esas conclusiones equivocadas acerca de Dios. Y por eso, Yahweh Dios se preocupa por su nombre. Pasamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 17. Y en sí podría leer mucho de este pasaje, mucho más de lo que voy a leer en este momento. Ezequiel capítulo 36, versículo 17 en adelante. Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación. Fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Yahvé, y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice Señor Yahvé, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahvé, declara el Señor Yahvé, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Así que los israelitas en el Antiguo Testamento mancharon el nombre de Dios delante de las naciones. ¿Y cuál fue la preocupación principal de Dios? Su propio nombre, su propia gloria. De que los pueblos de la tierra sacaran esas conclusiones erróneas de Él. Su pueblo tenía el deber de llevar su nombre, su gran nombre, de una forma digna de Él. Pero cuando no lo hacían, el nombre de Dios fue manchado. Y creo que entendemos este concepto. Cuando salimos, por ejemplo, de la casa con nuestros pequeños, ¿no? Vamos al supermercado y hacen un berrinche ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que la otra gente va a pensar de mí? ¿No ve? Pero Dios en ese sentido tiene todo el derecho de pensar así, porque Él realmente es el centro de todo. Cuando nosotros, obviamente, como iglesia, cuando salimos, cuando vivimos ¿no? durante la semana y alguien nos pregunta, ¿a cuál iglesia vas? Representamos la iglesia, ¿no es cierto? Pero mucho más allá de eso, representamos Yahweh Dios.
Y eso es lo que Dios está apuntando aquí. Tristemente, no solo eran los israelitas en el Antiguo Testamento que eran infieles. También pasó en el tiempo de Jesús. En Romanos capítulo 2, vemos exactamente lo mismo. Romanos 2, 17 en adelante, Pablo está hablando de los judíos, que dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, conoces su voluntad, que pruebas las cosas que son esenciales. Siendo instruido por la ley, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley de Dios, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos decían, pertenecemos a Yahweh Dios. Pero vivían a espaldas de su ley. Y aquí se encuentran varios de los mandamientos de Dios, de estos 10 mandamientos. A diferencia de esos judíos religiosos en el Nuevo Testamento, los creyentes verdaderos somos los que portamos el nombre de Yahweh Dios. Mateo 5:16 dice, Mateo 5:16, un versículo muy conocido. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Y qué pasó en los primeros capítulos de Hechos? Por ejemplo, en el ejemplo de Ananías y Zafira, ellos despreciaron el nombre de Dios al fingir una ofrenda muy generosa. Y Dios los castigó. Y un gran temor vino sobre la iglesia. Así que conforme a todo lo que hemos visto, creo que podemos traducir mejor el Éxodo 27, versículo 7. No llevarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. No llevarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y cuando tomamos su nombre, estamos poniéndolos, o cuando llevamos su nombre, estamos poniéndolo como marca sobre nosotros, que le pertenecemos a Él. Todos los creyentes somos marcados como propiedad de Yahweh Dios. Existimos para Él, para el renombre de su gloria. Y otra vez en esto no debemos pensar que llevar una vida para la gloria de Dios resultará en la tristeza, resultará en el malestar. Más bien debemos entender que cuando vivimos conforme a este mandato, viviremos en plena comunión con Dios y en la felicidad con Él. Y podemos decir aún, por ejemplo, ¿cómo es que Pablo en la cárcel podía estar cantando?
¿Estaba viviendo en la tristeza? No. ¿Estaba viviendo en circunstancias difíciles? Sí. Pero estaba viviendo en plena comunión con Dios, llevando el nombre de Dios de una forma digna. Hebreos capítulo 8. Voy a leer varios versículos del Nuevo Testamento que apuntan a esta verdad. Hebreos 8:10, que dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segundo de Timoteo 2:19, el versículo que ya hemos leído. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos llevando el nombre de nuestro santo Dios delante de un mundo rebelde y perverso? Declaramos, por ejemplo, con nuestra boca que le pertenecemos mientras vivimos en contra de su santa ley. En esto, aún, por ejemplo, muchos de los reformados también fallamos. Muchas veces se jacta de tener doctrina correcta, pero tristemente no impacta realmente nuestras vidas. Cuando uno ya está entendiendo buena doctrina y se vuelve arrogante de su conocimiento, en vez de ser cada vez más manso, humilde, es profanar el nombre de Yahweh Dios. Las peleas por posición, por tener la razón, por el reconocimiento, son muestra de profanar el nombre de Dios, de no llevar dignamente de Él. Segundo de Corintios 3, 17 y 18. Segundo de Corintios 3, 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, representando a Cristo delante del mundo. Segundo de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Segundo Tesalonicenses 1, 11 y 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y con eso quiero pasar a las preguntas importantes que ustedes no tienen en sus boletines, pero las preguntas que lancé al comenzar esta serie. Número 1, ¿qué tiene que ver este mandato con los dos primeros mandatos? De no tener otros dioses delante de mí y de no hacer ni adorar imágenes. ¿Qué tiene que ver este mandato con los dos primeros? Y creo que ya he explicado eso, pero voy a recapitular. Y llevar el nombre de Dios conforme a su santidad, por definición, es no tener otros dioses.
conllevaría la implicación de adorar a Yahweh conforme a cómo Él quiere ser adorado. Cuando, por ejemplo, en Israel, en Levítico, había 2 sacerdotes que llevaron fuego que Dios no había mandado, también Yahweh Dios los fulminó. ¿Por qué? No los trató como santo. No llevó su nombre dignamente. Así que cuando llevamos el nombre de Dios, vamos a considerar quién es y lo que Él dice. ¿Cómo manifiesta este mandamiento el carácter de Dios? ¿Cómo manifiesta este mandato? Bueno, debemos entender que Yahweh es dueño de absolutamente todo. Y como sus criaturas fuimos creados a su imagen. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios para reflejar su santidad, su carácter. Pero más que eso, como creyentes, Él nos ha comprado para sí. Entonces nos corresponde representarle dignamente. Entonces ese mandato de llevar su nombre dignamente es para que nosotros reflejemos su carácter. ¿Cómo manifiesta este mandato el amor de Dios? Es decir, el amor de Dios para nosotros. Y podemos hacer la pregunta, ¿cuál fue el resultado para los israelitas cuando ellos desobedecieron este mandato? Cuando ellos vivieron a espaldas de Dios, de no llevar el nombre de Dios conforme a su santidad. Fueron llevados al cautiverio para sufrir y causaba que el nombre de Dios fuera blasfemado. En cambio, cuando vivían llevando el nombre de Dios, experimentaron la bendición de Dios. Nosotros vivimos en el amor de Dios cuando le obedecemos. Nosotros experimentaremos la bendición de Dios cuando vivimos para Él. No significa que no vamos a tener dificultades en esta vida, pero significa paz y contentamiento en Cristo en medio de dificultades. El cuarto pregunta, yo creo que también es obvio, ¿qué tiene que ver este mandato con amar a Dios con todo nuestro ser? Obviamente amar a Dios es reflejar su santidad. Y la quinta pregunta es un poco más difícil, es ¿qué tiene que ver este mandato con amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Qué tiene que ver este mandato con amar a mi prójimo como a mí mismo? Si amo a mi prójimo, ¿voy a querer su bien o su mal? ¿Voy a querer que él viva bajo la bendición de Dios o bajo la maldición de Dios? Por ejemplo, toda la maldad que está pasando en el mundo, de varias autoridades, de la gente, de la corrupción en todo, ¿lleva para el bien o para el mal? Cuando llamamos a la gente a arrepentirse y volver de esa maldad, ¿quién va a beneficiar? Esa persona y todos. Cuando llevo yo el nombre de Yahweh Dios dignamente, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar a mi prójimo. Voy a ayudarle a ver quién es Yahweh Dios, el único Dios verdadero. Le voy a ayudar a entender que es creador, dueño y salvador y juez. Dios usa el testimonio de creyentes fieles en la salvación de los pecadores. Y además, obviamente, conlleva el significado de no matar, no adulterar, no mentir, no robar, ni codiciar. ¿Quién beneficia cuando vivimos así? Todos. ¿No ve? Entonces, cuando llevamos el nombre de Yahweh de una forma digna de Él,
Todos somos los beneficiarios de eso. Para ir concluyendo, y vamos a obviamente seguir viendo cómo llevar el nombre de Dios dignamente en todos los mandamientos de Dios. Pero para ir concluyendo, debemos entender que solo los que han sido transformados por la obra de Cristo y el Espíritu Santo van a poder manifestar la grandeza de su nombre. Es decir, solo un creyente verdadero. Si tú no eres creyente, si hay una persona aquí que no es creyente verdadero, no puedes. Hoy día, tú puedes arrepentirte, dejar atrás tu vida de egoísmo para amar y servir al único Dios verdadero. Y eso por arrepentirte de tus pecados, volver de ti mismo y confiar solo en Jesucristo. Su sacrificio, su resurrección a favor de nosotros pecadores. Él es poderoso para salvar y transformar. Y como creyentes, ¿cómo podemos vivir de esta forma? No en nuestras propias fuerzas, solo en el poder de Dios. Nosotros necesitamos confiar en el Espíritu para efectuar la transformación en nuestras vidas. Y con eso tenemos que evaluarnos las áreas de nuestras vidas para que podamos cambiar. Podemos hacer la pregunta, ¿estoy reflejando la santidad de Dios, el carácter de Dios en este área de mi vida? ¿Estoy llevando el gran nombre de Dios de una forma digna de Él en este área de mi vida? Y es ver las Escrituras y pedirle su poder para ayudarnos a cambiar. Recordamos la verdad principal. Tomar el nombre de Yahweh es llevar su marca sobre nosotros, indicando que le pertenecemos. Es representar su santo nombre delante de un mundo rebelde. Y vamos a terminar leyendo 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 13 a 23. 1 de Pedro 1, 13 a 23. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana.
Y sabemos que solo es por tu obra perfecta que nosotros podemos llevar tu nombre de una forma digna. Sabemos que en el Antiguo Testamento, una y otra vez, los israelitas profanaron su gran nombre delante de las naciones. Pero tú nos has llamado, tú nos has salvado, tú nos has transformado para que viviéramos de una forma digna de ti, Señor. No para nuestro propio renombre, no para la gloria de nuestro nombre, sino más bien para el nombre tuyo, Señor, por el renombre tuyo, que tu nombre, que tu grandeza se conozca por toda la tierra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos a entender que cuando sea lo que sea que estamos haciendo, te estemos representando delante de un mundo perverso, rebelde, Señor. Y sea cual sea lo que está pasando en el mundo, Señor, y vemos una rebelión abierta, flagrante, contra ti en estos días, Señor, de toda la sociedad, de arriba para abajo, Señor. La corrupción por todos lados. Así que realmente no debe ser tan difícil que resplandezcamos delante o en este mundo perverso, Señor. Pero muchas veces la iglesia tampoco te representemos. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos y vernos y que tú nos sigas transformando para que tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado por medio de nosotros, por medio de tu iglesia que tú has llamado para tu gran nombre. Gracias, Señor, por eso. Gracias por habernos llamado, por habernos apartado, para que pudiéramos vivir bajo tu bendición y para tu nombre. En tu nombre.